Entonces, básicamente, ya os adelanto, voy a presentaros un proyecto que estoy elaborando de forma un poco individual, que es la creación de un banco de materiales de mediación. Y lo más importante quizás, o quizás lo más útil, será en la parte final, cuando explique un poco, ya en la parte intermedia, pero sobre todo en la final, cuando lo veamos con un ejemplo, cómo elaboro una de estas tareas de mediación para colgar en la bitácora. Entonces, vamos a ver. Entonces, quería empezar con una imagen que es la de una biblioteca famosa de la antigüedad, la biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces, como sabéis, era un repositorio de todo el saber enciclopédico de su tiempo, quizás incluso la primera universidad. Por desgracia, se conserva muy poco de los libros que se copiaron allí. Si tuviese una máquina del tiempo y pudiese viajar al pasado, pues viajaría a algún momento alrededor del año 100 antes de nuestra era con un móvil, iría a la biblioteca y sacaría copias de todos los materiales que se han perdido allí. La poesía completa de Safo, por ejemplo, el tratado sobre la esfera de Arquímedes, las obras de teatro perdidas de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de tantos y de tantos grandes escritores del pasado. Entonces, los repositorios, las bibliotecas son importantes, son una fuente importante para acceder a materiales y para acceder al saber. ¿Y cómo se relaciona esto con lo que os quiero contar? Bueno, más modestamente que la Biblioteca de Alejandría, llevo aproximadamente un año con un proyecto en marcha, del que tenéis ahí el enlace, que es una página en Blogspot, un blog, actividadesdemediacion.blogspot.com. Entonces, muy brevemente, el origen del proyecto. Pues hace 3-4 años, aunque ya llevo una década trabajando en EOIS, hace 3 o 4 años estaba preparando las oposiciones de hoy. Y fue cuando salió el Companion Volume, fue cuando también empezó a salir la legislación que se nos pasaría a aplicar, de la que hablaremos un poco después, el Real Decreto, sobre todo de 2017, que incluía la mediación como tarea, como actividad de lengua a incluir en nuestros currículos y como evaluable, evidentemente. Y ahí empecé a estudiar por mi cuenta, un poco antes incluso de que se hubiese convertido en oficial, pues lo que era la mediación, cómo cambiaba la incorporación de la mediación y el Companion Volume, nuestra metodología, nuestros objetivos, nuestro modo de trabajo, ¿no? Y esto se vio reforzado también al año siguiente, creo recordar, por un PFPP, un programa de formación permanente del profesorado que hicimos en nuestra escuela, la EOI de Santiago de Compostela. Y el modelo para las actividades que voy colgando en el blog es el modelo que acordamos en el PFPP. Ahí estuvimos trabajando y la actividad final fue crear un banco de actividades de mediación para la escuela, para el departamento. Y es un banco muy útil, es un banco muy interesante, pero evidentemente está restringido a los profesores de la escuela que tienen acceso a él. Entonces, mi objetivo es crear, bueno, ya lo he hecho, pero mi objetivo es crear un espacio lo más accesible posible para todo el mundo, donde no solo yo pueda colgar actividades, sino cualquiera que quiera colaborar pueda meter actividades de mediación que cualquier profesor de las EOIS pueda utilizar en España. Entonces, este proyecto lo empecé sobre febrero del 2020, pongo ahí algo irregularmente porque he tenido que utilizar mi tiempo libre y bueno, como bien sabéis, en los últimos 2 años hemos tenido muchos incidentes, incluido la epidemia, que han dificultado un trabajo más continuo. Diría que de los materiales que cuelgo en la bitácora hay básicamente 4 tipos. El principal son actividades de mediación, que es de las que más vamos a hablar, pero también incluyo tareas formato examen, en este caso las tareas formato examen de Galicia. Después podéis ver algunas si visitáis el blog, pero son las fichas. En Galicia la mediación en la parte de evaluación está incorporada con las expresiones oral y escrita. Y en este caso normalmente lo que cuelgo son fichas de expresión oral más mediación. Normalmente para los niveles C1 y C2, que son los que estoy impartiendo. También tengo colgados algunos vídeos sobre la mediación en general, basados en ponencias anteriores que he dado, y información sobre la evaluación de la mediación en diferentes comunidades, que es algo que me ha parecido muy interesante. De momento tengo 3 entradas y voy a seguir ampliando sobre cómo hace cada comunidad. Y es muy interesante, entre otras cosas, porque la variedad es increíble, ¿no? Prácticamente no hay 2 pruebas de evaluación de la mediación en 2 comunidades que sean, ya no digo iguales, sino más o menos parecidas incluso, ¿eh? Y una idea muy importante del blog, las entradas y las actividades las he estado haciendo yo, pero está abierto a cualquier tipo de colaboración. Todos los materiales que se incluyen en él están incluidos con una licencia Creative Commons para que cualquier docente pueda descargarlo, utilizarlo, modificarlo, adaptarlo como
considere pertinente. Entonces, este es el proyecto, es un poco ambicioso y las realidades hasta el momento lo han limitado un poquito, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesor de inglés, entonces, como imaginaréis, las actividades que he colgado son actividades de inglés. Evidentemente son adaptables a cualquier otra lengua, simplemente habría que cambiar el texto input por un texto semejante. En cuanto a los niveles, casi todas las actividades que he puesto son para las actividades C1 y C2, y esto es simplemente porque son los niveles que imparto en la sección desde hace un par de años, cuando empezamos a impartir los cursos C1 y C2. Quizás lo más pendiente sería cubrir todos los palos del Companion Volume, que es algo de lo que vamos a hablar a continuación. El Companion Volume es el primer pilar angular para diseñar, en mi opinión, actividades de mediación en la SEOI. Tiene una taxonomía que se refleja sobre todo en un cuadro que vamos a ver. Mi ideal de momento es intentar crear una actividad para cada apartado de los que aparecen en el Companion Volume. Después ya explicaremos, hay apartados quizás en los que en el futuro me centraré más y que creo que son quizás más sustanciales, por cosas relacionadas con nuestra legislación y también por cosas relacionadas con la mayor facilidad o dificultad de elaborar tareas de mediación, sobre todo para la evaluación. Entonces, aquí os pongo un sudoku, porque el método de trabajo lo considero muy parecido a un sudoku, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modus operandi? O por lo menos, ¿cuál es el que yo empleo? Tampoco es demasiado rígido, porque a veces empezamos en el grado 4, vamos al grado 2, después vamos al grado 0, pero en general, partiendo de 0, este sería el modus operandi. En primer lugar, tienes la idea intuitiva, que vamos a comentar a continuación. Muchas veces, antes incluso de hacer toda una planificación, ya tienes en la mente una idea de cómo va a ser la actividad de mediación que quieres hacer. El siguiente paso sería el Companion Volume, que es uno de los primeros pilares. Yo diría hay dos pilares importantes para crear actividades de mediación que tienes que utilizar como punto de partida. Son el Companion Volume y la legislación. A partir de ahí es como diseñas la actividad. Pero bueno, como grado 0, digamos, puedes tener unas ideas sobre, vale, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Ahora, ¿cómo lo encajo? Primero, con estos dos pilares, el Companion Volume y la legislación, y después cómo lo voy concretizando, cómo le voy metiendo la chicha a la carne a esto, ¿no? Entonces, primer grado, el Companion Volume. Ahí ves las tipologías de actividades y estrategias de mediación, y diseñas una actividad para cada tipología. El grado segundo ya es la legislación. La legislación, el Real Decreto 1041/2017, es el que fija los objetivos y los criterios de evaluación de la mediación en las SEOIs. Hay decretos autonómicos que lo desarrollan, en la mayor parte de los casos, sospecho, en Galicia es simplemente un corta y pega del Real Decreto, entonces ya te vale con el Real Decreto. En Cataluña, por ejemplo, sí me consta que lo han adaptado un poco más y han incluido otros elementos del Companion Volume que no están en el Real Decreto. El tercer grado sería ya cubrir la letra pequeña del Companion Volume. ¿Qué tipo de mediación quieres trabajar con esa actividad? ¿Qué tipo de texto? ¿Qué tipo de ámbito? ¿Para qué tipo de nivel de la EOI? Finalmente, el cuarto grado sería concretar ya la actividad, pues diseñar una temporalización, un plan de desenvolvimiento, la contextualización y las instrucciones para el alumnado. Entonces, vamos rápidamente a ver estos cuatro. Entonces, primero, grado 0. Como decía, muchas veces el input te inspira una tarea, pero al revés, muchas veces tienes clara la tarea y te buscas un input. Este es simplemente un pequeño ejemplo. Esta es una infografía que encontré hace unas semanas, hace una semana o dos, en internet sobre el COVID y los efectos que tiene, los beneficiosos y los posiblemente negativos de vacunarse con la AstraZeneca. Entonces simplemente es una cosa que encuentras navegando por la red, pero que se presta perfectamente para elaborar una tarea de mediación. Esta, por ejemplo, aún no la he hecho, pero esta me serviría, yo lo veo muy bien para una tarea de mediación escrita, muy adecuada al formato con el que las hacemos aquí en Galicia. Pero como digo, muchas veces ves un input y te inspira, pero muchas veces es al revés. Tienes clara la tarea y a partir de ahí buscas inputs. Entonces, el grado 1. El grado 1, como os decía, esta es la página 104, si no me equivoco, del Companion Volume. Y el Companion Volume resumía la mediación en estos grandes bloques. Por un lado tienes actividades de mediación y por otro lado estrategias. Dentro de las actividades tienes mediando textos, mediando conceptos y mediando la comunicación. Entonces, esta es la base para mí. Entonces, uno debería partir de qué actividad de mediación quieres realizar y se comprueba mediación de textos o mediación de conceptos o mediación de la comunicación y ahí ya vas concretamente. Pues, ¿qué quiero hacer? Primer bloque, mediando textos, pues voy a hacer una actividad de tomar notas. Efectivamente, ya lo tenéis ahí. Entonces, este para mí es el punto de partida. Se pueden combinar. Cuando haces una actividad de mediación es muy posible que se interrelacionen, que puedas hacer una actividad de tomar notas, pero también de colaborar en grupo,
o facilitar un espacio pluricultural. Entonces, cuando voy haciendo las actividades, procuro que estén centradas en uno de estos aspectos, pero pueden incluir otras, evidentemente. El siguiente aspecto, como digo, es la legislación. Entonces, ahí iríais al Real Decreto y una vez que ya tenéis claro cuál es el tipo de actividad de mediación que queréis hacer, buscáis qué objetivos, qué competencias y contenidos y qué criterios de evaluación de la legislación dicha actividad elabora o contribuye a elaborar. Siguiente paso, ya el grado 3 es cubrir lo demás, cubrir detalles, por ejemplo, ¿para qué nivel va a ser? Pues el B2, el B1, el C1, el C2. También el Companion Volume, al final tienes una tabla donde te aparece para cada una de las actividades de mediación un descriptor por nivel y también una situación o rol, que puede ser personal, público, ocupacional o educacional, que te crea el contexto real que le vas a dar a la actividad. Y finalmente ya tienes el esquema diseñado, ya solo te quedaría hacer la actividad, pues poner, como dijimos antes, una secuenciación, una contextualización, como en este ejemplo que pongo aquí, unas instrucciones y ya está la tarea lista para dar. Entonces, para acabar, simplemente quería enseñaros un ejemplo. En la página tenéis muchos ejemplos de actividades. Aquí tenéis una, por ejemplo, esta que he puesto en abril, el 28 de abril. Entonces empezamos con la actividad y lo primero que pongo es tipo de mediación. Como veis, pues en este caso, esta actividad, So What You're Saying es mediación oral, interlingüística, social, mediando la comunicación y actuando como intermediario en situaciones informales, que es uno de los epígrafes de las actividades de mediación. En este caso, actuando como intermediario en situaciones informales. Tipo de texto y ámbito ocupacional. Nivel C2. Incluyo el descriptor del Companion Volume. Puede comunicar en lenguaje fluido y bien estructurado el sentido de lo que se dice en una gama amplia de temas generales y especializados. Los objetivos ya no los saco del Companion Volume, en este caso son los del Real Decreto, el que mejor encaja con este tipo de actividad y de descriptor. En este caso, mediar entre hablantes de la lengua meta y de distintas lenguas. También incluye el apartado de estrategias de mediación. ¿Qué tipo de estrategias se van a utilizar? Porque pueden ser útiles para las microactividades que se hacen antes de la actividad principal. La temporalización y ya tenemos aquí el desenvolvimiento. En el desenvolvimiento explico cómo va a ser la tarea, básicamente, qué es lo que tiene que hacer el profesor. Y finalmente hay un apartado de evaluación, donde hay diferentes tipos. Claro, la coevaluación en caso de que uses una rúbrica y los alumnos se evalúen los unos a los otros, o la evaluación por parte del docente. Aquí siempre incluyo también el criterio de evaluación del Real Decreto. Pues en este caso, sabe seleccionar con gran rapidez y aplicar eficazmente estrategias de procesamiento de textos. Al final de todo tenéis la tarea, con las instrucciones que vería el alumno. Entonces leen ahí y ahí tienen las instrucciones. En este caso sería una especie de mediación en un contexto laboral, en el que estás participando en un webinario como el que estamos haciendo ahora nosotros y necesitas a un compañero que tiene mayor dominio de la lengua extranjera para ayudarte a expresar la información técnica, etcétera, que quieres comunicar.